Este día vamos a empezar a analizar la segunda epístola, creo que es una epístola, no carta, de Pedro. Bueno, entonces vamos dice capítulo 1, salutación. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz son multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Entonces la carta o epístola empieza con un saludo. Dice quién la escribió, pero no dice para quién mandó la carta. Dice el pasaje: partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pues entonces, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, una de las características de Pedro y de Pablo son que escriben mucho en muy poco espacio. O sea, es tanta la información que, de hecho, por lo menos de Pedro lo admiro, porque él era pescador, pero debido al manto que tenía, a la unción que tenía, podía darse el lujo de escribir tantas cosas en un poquito espacio y muy complejas. Entonces aquí dice que a Cristo le fue dado todo lo que hay y todo lo que existe, ¿verdad? Creo que también en Apocalipsis y dice Pedro que Cristo es Dios. Aquí dice Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces él dice también que fue el Cristo, que fue Jesús el que los estuvo guiando durante 3 años. De hecho, cuando él cumplió 30, empezó a predicar, y esos 3 años, de 30 a 33, discipuló a sus apóstoles. O sea, les dio, les enseñó pues esos 3 años que estuvo con ellos, y después ya fue crucificado. Entonces, y obviamente que les enseñó a orar por la gente, les enseñó cómo liberar, les enseñó cómo leer la Biblia, ¿verdad? Y les dijo, y les dio la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando yo no esté, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y así es como son partícipes, más bien tomados como discípulos de Cristo, ¿verdad? Porque dice la palabra: el que bautiza, el que fuere, si crees y fueres bautizado serás salvo, ¿verdad? Y recibirá el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Bueno, el fin último de ser humano es reflejar la naturaleza de Dios. Ese es el fin último realmente, reflejar la naturaleza de Dios. No me acuerdo qué que viene en el Antiguo Testamento. Dice: habiendo yo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el pecado puede ser idolatría, puede ser deleite, placer, como tú lo quieras llamar, pero el pecado arruina el mundo, arruina tu salud, arruina a la gente, ¿verdad? La concupiscencia es pues el querer, ¿verdad? Buscar del pecado, querer participar del pecado. Eso es concupiscencia. Entonces vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces, te digo, Pedro es uno de los que escribe muy, muy complejo en tan poquito espacio. El otro es Pablo, como no me gusta mucho leerlos. A Pablo sí, pero Pedro está muy, muy complejo, la verdad. A Pedro. Entonces, aquí habla de un crecimiento.
O sea, Pablo lo explica un poco más fácil que la semilla yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Aquí dice Pedro, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces aquí habla de una transformación que va teniendo una persona que lo primero que hace es creer. A esa creencia le agregas virtud. Es decir, que tienes que parecerte a lo que es Dios, ¿verdad? A su santidad, a su a saber de él, conocimiento, a saber de él, al dominio propio, es decir, yo tengo poder para decir no al pecado, al dominio propio, paciencia, esperar cuando Dios, tal vez cuando estés enfermo, tal vez cuando recibes una promesa de Dios, esperar a la paciencia, piedad, es decir, tener misericordia del prójimo, la piedad, afecto fraternal, es decir, por tu propia familia primero, y el afecto fraternal, amor, es decir, amor hacia el prójimo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla que esto es parte, de hecho, es una forma de decir lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu en sí es el amor. Y el amor tiene muchas características. Lo explica muy bien otro, creo que no me acuerdo quién, creo que es Pablo, una de las cartas, lo explica muy bien, creo que es en Gálatas, creo que viene. Pero aquí esto es una manera de decir eh, las características del fruto del Espíritu, que es el amor. Al final menciona amor. El fruto final te digo, como le dije, el ser humano fue hecho para la naturaleza de Dios, y Dios es amor. ¿Verdad? Entonces, conforme vayas, lo primero que haces es creer, luego tienes virtud, luego conocimiento, luego dominio propio, y eso te lleva al amor, y el amor es reflejar la naturaleza de Dios. ¿Verdad? Y ese es el fruto, el fruto del Espíritu, el amor. Pero por el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque son estas cosas no caeréis jamás. Entonces, la gente que no tiene Dios, la gente que vive en el mundo, anda ciego. Mi Cristo decía ciego y es de ciegos. ¿Verdad? Entonces, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, de hecho, es un rito entre los judíos, incluso hasta la fecha, el purificarse creo que con bañarse, se mete en un río, algo así, y cuando se purifican de los pecados por un año. Así lo hacían en el Antiguo Testamento, y lo siguen haciendo en la actualidad de los judíos, pero bueno, nosotros ya no hacemos eso. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección. Entonces, pues nosotros solo prácticamente todos los apóstoles dicen que, e incluso Pablo lo menciona como una carrera, ¿verdad? Porque esto es como una carrera, dice Pablo, ¿verdad? Procurar llegar a la meta, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, y de hecho yo escuché esto en un video, eh, no sé si es cierto, o sea, un testimonio supone, una persona que muere y llevada al cielo, y que lo primero que le pregunta a Dios, cuando está esta persona en el cielo, le dice, ¿aprendiste a amar? Y él le dijo, no, no aprendí a amar, y que lo manda al infierno. Pero bueno, es de forma simbólica, después según lo revive y aprende a predicar y amar. Entonces, el amor es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y el amar a Dios con todo tu corazón es lo primero que debes hacer, y amar a tu prójimo como tú mismo nosotros. Entonces,
Y bueno, el fruto del Espíritu es lo que te da tu boleto al cielo prácticamente. Si tienes amor, tienes tu boleto al cielo. Dice, porque de esta manera os será toda amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de acordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues entonces, y es algo que debemos de darle, es como una planta, o un árbol más bien, que hay que podarlo, hay que regarlo, hay que cuidarlo, ¿verdad? Y así, pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo, en este cuerpo despertados como en estación. Recordemos que, de hecho, esta carta se supone que es dirigida a puros judíos. De hecho, tal vez sea por esa la razón que escribe de forma tan compleja Pedro, porque Pedro fue apóstol específico para judíos, que le dijo que baja animales del cielo y que come, y que es gentil, está muy bien, pero en el principio fue elegido específicamente para judíos. ¿Quién sabe por qué? Pues entonces, recordemos que los judíos tienen mucho conocimiento, no tan solo de la Biblia. Recordemos que, hay muchos otros textos de índole espiritual, pero que no vienen en la Biblia, pero que existen. Y por ese conocimiento creo que tal vez, pues eso permite escribir tanto en tan poco espacio. Y dice bueno, Pedro era pastor, era apóstol, pues, pero pastoreaba me refiero. Eh, y amonestar a la gente era algo que tenía que hacer todo el tiempo, pues eran sus ovejas. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces recordemos que Pedro fue crucificado como Cristo, ¿verdad? Por los romanos. Bueno, eso es lo que dicen. eh, de hecho, sí viene en el libro de Hechos. En el libro de Hechos sí viene que Pedro pierde la vida, es de vivido. En el libro de Hechos. Bueno, aquí encuentro Pedro encarcelado, pero no me acuerdo si viene con... Bueno, de todas maneras sí se sabe que, por razón histórica, sí se sabe que Pedro fue crucificado. Y también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, después se le dejó escrito varias cosas. De primera epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, incluso se supone que existe un apocalipsis de según San Pedro, ¿verdad? Pero realmente no viene en la Biblia. Se supone que es... Bueno, no viene en la Biblia, quién sabe por qué. Pero se supone que existe la versión del apocalipsis de Pedro. Bueno, entonces sería todo. De hecho, es parte del capítulo 1, pero vamos a darle hasta ahí. Entonces, en el próximo video, Dios te bendiga.